Reciban todos ustedes un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús. Continuando una reflexión sobre los sacramentos, trataré en esta ocasión de ofrecer una pequeña luz, unas ideas acerca de lo que representa el misterio en relación con la expresión sacramento. Puesto que de ahí es donde parte la base de lo que nosotros hoy tenemos en nuestra iglesia conforme a la expresión sacramental que nos da a nosotros la vida cristiana, la vida litúrgica y por supuesto una vía pastoral. Cuando hablamos nosotros de sacramento, digamos que no estamos hablando de una realidad autónoma, original. Estamos hablando más que todo como de una traducción latina de la palabra griega misterión, que si hablamos nosotros de pronto castellanamente, pues misterión es misterio. Los padres latinos, nuestros primeros padres de la Iglesia de Occidente, aceptan y adoptan esta terminología, esta expresión sacramentum, para poder abordar lo que contiene el misterio. Digamos que es un desarrollo lento, pero la Iglesia lo acoge como signo que representa y que causa la gracia. Eso es como en su sentido más primigenio. Por eso, cuando usted mira en las Sagradas Escrituras, pues muy poco va a descubrir usted de sacramento. Prácticamente no hay nada. O no hay una referencia directa a sacramentos, pero en cambio sí hay una referencia en las Escrituras muy propia al misterio. No es mucho tampoco, pero nos da a nosotros alguna referencia que luego la Iglesia adopta y acoge y le da este carácter litúrgico, pastoral y por supuesto esencial para la vida de la Iglesia. Debemos comenzar advirtiendo esto. Usted en las Escrituras no va a encontrar sacramento, la palabra sacramento como tal. De hecho, si usted se acerca a los evangelios en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, en las cartas paulinas, pues cuando se habla acerca de un sacramento específico, como por ejemplo el bautismo y la Eucaristía, están descritos con su nombre propio. No tiene una relación directa a los sacramentos o al sacramento del bautismo. No nos habla de que recibieron el sacramento del bautismo o celebraron el sacramento de la Eucaristía. Si nos habla es que vayan y bauticen, o muchos fueron bautizados o celebraron la fracción del pan como tal, ¿no? O la institución de la última cena o de la institución de la Eucaristía. De tal manera que no hay un término genérico que agrupe inicialmente los sacramentos. Nosotros digamos que le damos al sacramento el criterio como tal es porque Cristo Jesús los instituye y luego entonces se forma como esa unión con la cual pues se manifiesta la acción poderosa de Dios. Por eso se profundiza ese concepto, el primero que yo decía, ¿no? Es signo que representa y causa la gracia. Luego pues el sacramento se afirma en su contenido como el origen divino instituido por Jesucristo, que le concede a estos sacramentos una finalidad salvífica. Esa es, digamos, como la primer connotación que podemos nosotros tener en torno al sacramento,
nacido o partiendo desde la expresión misterión. Conviene decir también que en relación al misterio, digamos que inicialmente había un cierto rechazo a la expresión plural misteria, puesto que cuando se hablaba de misteria se estaba haciendo referencia a cultos paganos. De hecho, inicialmente con la palabra misteria venían agregados otros términos que podían en su momento causar confusión, como por ejemplo la palabra sacra, que evidenciaba el aspecto sagrado del misterio o de esos misterios. También, por ejemplo, la expresión arcana, que recogía el contenido mismo de esos misterios. O, por ejemplo, la expresión initia, que explicaba el desarrollo ritual de esos misterios. La Iglesia más adelante va a utilizar estos elementos, pero no los hace de forma plural, sino también lo hace singular, así como adopta la expresión misterión, que es el singular de misteria. Pero entonces no hablamos de misteria, de sacra, de arcana, de initia, sino que hablamos de misterión, de sacro, de arcano, de inicio, que ayudan como a organizar los aspectos y los elementos fundamentales del misterio. Entonces, en la parte litúrgica, cultural, ritual de los sacramentos, nosotros vamos a ir viendo cómo históricamente eso sucede. Los sacramentos adquieren una consideración desde lo sacro porque se reconoce la santidad de Dios, la presencia de Dios en los sacramentos. Hablamos también de un principio arcano porque digamos que constituye un sentido explicativo, pero que solamente lo pueden vivir los que participan del sacramento. Eso era lo que pasaba con los catecúmenos. Los catecúmenos, yo eso lo he explicado en otras ocasiones, cómo ellos tenían que salir de la misa porque después del ofertorio en adelante ya esa era una participación propia de aquellos que ya gozaban de la participación en la Eucaristía. Por eso se llamaba el secreto del arcano. Y la iniciación, que es el inicio, tiene que ver con todos los pasos y pormenores y detalles que los sacramentos deben tener para que su realización ritual y cultural sea pues adecuada. Entonces digamos que se adoptan también estos lenguajes, pero con una diferenciación para no causar una confusión entre lo que era un rito pagano y los ritos propiamente cristianos. Cuando nosotros hablamos también de misterio, de su raíz griega, pues hablamos de un verbo muein, que es digamos como la raíz de donde se desprende misterión, y hace referencia a materia religiosa. Y cuando hablamos de muein, hablamos de cerrar los labios o la boca. Hablamos de un secreto bien guardado, algo íntimo. Entonces, cuando hacemos la referencia a misterio, estamos hablando de una descripción como la intimidad en lo divino, entrar a un espacio sagrado, como descubrir el secreto de los dioses, ¿sí? Eso es como la base inicial, primigenia, original de lo que sería el misterio. Es una categoría no solo intelectual, sino participativa de aquello que el Dios sabe o Dios conoce y que quiere revelar. Como lo mencioné anteriormente, en la escritura encontramos pocas expresiones que nos hablan de misterio, pero
existen. Entonces, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel encontramos la expresión misterio dentro de un organismo escatológico que alcanza su significado en el secreto escatológico, en un anuncio profético de Dios que tiene ya un plan determinado. Eso lo encontramos ahí en el libro. Dice, hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer lo que sucederá al final de los días, lo que ha de suceder en el futuro. El que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Esa es como una referencia muy clara en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como dije, pues no hay mucho en los evangelios, solamente en el Evangelio de San Marcos hay una mención de misterio, y es cuando el evangelista nos narra que Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. De resto, no hay ninguna otra mención. En el Apocalipsis también aparece, digamos, una mención, así como al mismo estilo de Daniel, algo muy escatológico. Ahí, por ejemplo, hay ese texto en el Apocalipsis que dice que al hacer sonar el séptimo ángel la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios. Entonces son, digamos, que referencias muy claras, muy concretas de lo que se refiere al misterio. Sin embargo, en la teología paulina es donde más se nos habla de misterio, y tiene San Pablo pues una teología muy hermosa, muy profunda, muy amplia, que es de ahí de donde la Iglesia pues tomará digamos que la profundización de una vida de misterio, una vida de sacramento. San Pablo nos habla de el misterio de su voluntad. Eso nos lleva a nosotros pensar que cuando se habla de misterio no es propiamente de Dios en sí mismo, sino la decisión tomada por Dios para salvar de manera definitiva al hombre. En otras palabras, estamos hablando de un plan operativo determinado en concreto que toma cuerpo y existencia histórica en la encarnación del Hijo, y que se prolonga en el tiempo a través del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Ese es, digamos, como el contenido profundo de la teología paulina en torno al misterio. Por eso ya después nosotros, ya en la constitución orgánica de la Iglesia, pasamos del misterio creído al misterio vivido en la liturgia, y eso lo hacemos a través de los sacramentos. Es el paso concreto a la vida sacramental, porque el misterio en nuestra concepción cristiana es el contenido tanto de la fe creída y profesada por la Iglesia, como las acciones que santifican al hombre y que son celebradas por la misma Iglesia. Ese es, digamos, como el argumento sólido y profundo que con esto nosotros tendríamos para meditar y profundizar en torno al contenido de nuestra fe y a la forma como nosotros vivimos y practicamos nuestra fe, porque a veces como que se nos olvida ese tipo de relación, ¿no? Ese paso de el credo al sacramento, del misterio vivido, del misterio creído, perdón, al misterio vivido. A veces se nos olvida que nuestra fe no es simplemente una cuestión por allá de saber cosas, sino de vivir una experiencia. Y eso es lo que nos aporta la vida sacramental. En este orden de ideas hay como 4 puntos cardinales, digámoslo así, dentro de la teología paulina, que nos van a ayudar a profundizar en el misterión y de esta manera desarrollar nuestra conciencia sacramental. El misterio
como realidad intrínsecamente sobrenatural pertenece en exclusiva al ámbito de la fe, por lo que, como dice San Pablo, supera todo conocimiento. Una de estas, digamos que, formas con las cuales se afirma lo que acabo de enunciar y de afirmar, lo encontramos en la cristología de Colosenses y de Efesios, que desarrolla San Pablo, y nos presenta a Cristo como el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina. Esto es de altísima riqueza para que nosotros podamos comprender que nosotros no estamos frente a un misterio intelectual, ¿no? Frente a una idea clásica o una idea muy bien estructurada. Estamos frente a una realidad, a la persona de Cristo, que por ese designio divino ha sido elevado a la máxima consideración dentro de toda la sabiduría y dentro de toda la divinidad. Por eso, cuando nosotros participamos de los sacramentos, no estamos simplemente beneficiándonos de la gracia de Cristo, sino que estamos frente a Cristo, que se da de forma ilimitada por la participación de sus mismos atributos divinos. Nosotros, si consideramos a Cristo como el misterio de Dios, pues estamos, digamos que frente a un trinomio, ¿no? Un trinomio. El misterio de Dios en Cristo, que es la sabiduría de Dios, el misterio de Cristo como sabiduría y misterio de la Iglesia, y la Iglesia como misterio, que es cuerpo de Cristo. Realmente no son tres misterios, es un mismo y único misterio. El misterio de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que es Cristo y que se manifiesta en su cuerpo, que es la Iglesia, y donde estamos ahí todos integrados e injertos por la gracia sacramental. Nosotros entonces somos por misericordia poseedores de la gracia, pero también nosotros somos por la gracia capaces de contemplar a Jesucristo como centro y fundamento de toda la existencia humana y divina. El segundo punto cardinal nos hablará sobre la crucifixión, que es expresión del misterio de Cristo. En la carta a los Corintios, la primera carta, quizás como en ningún otro lugar, San Pablo nos ofrece un gran significado y la grandeza de la cruz de Cristo. Cuando nosotros, entronizándonos en la lectura de San Pablo, de su teología, podemos comprender que en la cruz de Cristo se esconde tanto la sabiduría como el poder de Dios. Segundo, que creer en la capacidad salvífica de la cruz equivale a admitir su misterio, es decir, a reconocer a Jesucristo como al único Salvador y a proclamar que solo en el poder de la sabiduría escondida de la cruz se ha de apoyar quien, como hizo San Pablo, quiere acercarse a los hombres para anunciarles la posibilidad de ser salvos. Esto es impresionante y ahí es donde se esconde el sentido del misterio. Solamente quien es capaz de conocer esta sabiduría oculta en la cruz puede llegar en realidad a conocer a Jesucristo. Mientras nosotros sigamos con nuestra fe superficial, irnos por las ramas, irnos por las curvas, despreciar y rechazar la posibilidad de un encuentro auténtico con Jesucristo mediante la cruz, pues bueno, nosotros vamos a seguir deambulando por nuestras lógicas humanas y no vamos a ser conscientes de reconocer la persona de Jesucristo y vivir una experiencia de Dios con Él. Por eso la cruz participa del misterio de Dios
por cuanto a través de la misma Dios ejecuta de manera definitiva su voluntad salvífica en favor de los hombres. El tercer punto, pues, está concadenado con todo lo anterior, pero si hablamos de la crucifixión, tenemos que hablar inmediatamente de la resurrección de Cristo, que adquiere un misterio de valor universal. San Pablo nos lo presenta en la carta a los Efesios y equivale a testimoniar que Cristo recibió del Padre un poder de amplitud universal. En su carta, cuando se nos habla de la resurrección, nos dice: según la fuerza de su poderosa virtud que Dios y Padre de la gloria ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A él sujetó todas las realidades bajo sus pies y le puso por cabeza de todas las cosas en la iglesia. Aquí es donde se manifiesta eso que decía al comienzo de este audio, donde Cristo, enviado por el Padre, viene a ejercer ese misterio operativo como plan de salvación, y esto se da a través de la gracia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso los sacramentos son signos de vida, son signos vitales para la vida del hombre, porque hunden sus raíces en la fuerza de la resurrección, en el poder que el Padre le confiere al Hijo como cabeza de todas las cosas. Y el último punto cardinal es entender la pervivencia eclesial del misterio de Cristo. San Pablo, en la carta a los Efesios, también digamos que les hace ver a la comunidad y por supuesto a todos nosotros esta manifestación de la voluntad salvífica de Dios que abarca a todos. Él habla ahí de hombres y mujeres, de judíos y gentiles, todos digamos que gozan de esa amplitud salvífica de Dios. Eso se lo deja muy claro San Pablo, porque él habla de una amplitud universal, de una amplitud salvífica, y así es como él entiende el misterio de Cristo, del que él ha sido constituido ministro. Cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de la conservación o la perpetuidad del misterio de Dios en la iglesia, es porque Cristo lleva a término en ella, en la iglesia, y por ella el misterio salvífico del Padre para todos los hombres. Entonces, la iglesia se hace un instrumento subalternado a Cristo, por medio del cual pervive en el tiempo y se lleva a su total cumplimiento el misterio como designio salvífico de Dios Padre en Jesucristo. Por eso la Iglesia en el Concilio Vaticano II va a darle, digamos, como esa exaltación a la Iglesia como misterio universal de salvación o sacramento universal de salvación. ¿Ve? Porque ahí se contiene toda la realidad subsidiaria, como Cristo pues expresa, reparte y también otorga la gracia a todos los fieles. Sin esta fuerza, pues digamos que la iglesia perdería valor y sentido. Pero como de Cristo adquiere su fuerza la iglesia, por eso se hace misterio universal o sacramento universal de salvación. Entonces nos damos cuenta cómo sacramento hunde sus raíces en misterio, y bueno, digamos que todo este desenlace y desarrollo es propio para poder comprender que nosotros no estamos frente a una realidad meramente ritualista o de cultos ahí ya acostumbrados o repetitivos, sino que es una dinámica profunda de salvación, cuya espiritualidad
obviamente hunde sus raíces en Jesucristo nuestro Señor, pero cuya gracia y cuya fuerza es para santificarnos a nosotros. Y todos nosotros que hemos recibido una gracia sacramental en distintas formas, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo con ellas? ¿Qué estamos haciendo con esa fuerza? Por eso, la gracia de participar de los sacramentos, de los misterios de Dios, eh, son para la edificación de nuestra vida, no para que se eche a perder todo el poder de Dios porque nosotros no queremos asumir lo que Cristo nos manda a nosotros. Que el Señor a todos ustedes les bendiga y les conceda a la Virgen María su auspicio y su intercesión poderosa. Amén.